Ahora, lo que veo es que esto lo que está haciendo es como comoditizar más aún las tecnologías de información, como compramos hoy la energía y como compramos el agua. ¿A qué van a dedicarse los ingenieros de sistema en el futuro? Hay varios oficios que les tengo a los ingenieros. Primero que todo, somos los proveedores de esa tecnología. La tecnología tiene que seguir avanzando y eso tiene que seguir operando, digamos. Entonces, alguien me decía eso, lo mismo decía, pues alguien tiene que poner a funcionar ese data center. O sea, eso no aparece, no se enciende solo. Pero sí creo que hay un cambio de rol, efectivamente, en mucho de nuestro quehacer, porque la oficina de temas de la organización tiene que concentrarse más en cómo le saca partido a esa nueva plataforma, a ese nuevo campo de fútbol que le pusieron allá. No creo que sea adecuado que nos opongamos para mantener nuestro dominio y nuestro control en nuestra pequeña oficina de sistemas de nuestra organización, sino que lo que tenemos que ver es que eso que están poniendo allí es un nuevo terreno de juego y que se nos presenta una oportunidad muy grande de alinear todo nuestro quehacer con el negocio de la organización. Y ese es el trabajo que yo le veo a esta nueva generación de ingenieros de sistemas. Yo no creo, es cierto que yo no los veo construyendo data centers, porque no creo que eso dé para tanta gente, pero sí alineando a esa nueva posibilidad con el negocio me parece que es una oportunidad de oro, porque entendemos de sistemas, no solamente de infraestructura. Entonces hay que ver las dos partes. Harold, pues quedé con dos inquietudes porque tú dijiste, presentaste unos costos altos, no entendí bien si son los que van a poner los data centers o los que van a usar los data centers, o si no, no tendría atractivos si son muy altos, ¿no? Entonces, para que nos aclares lo de los costos por una parte. Y lo otro es, la pregunta es si todo esta era del cloud computing implica una nueva manera de hacer software. Por ejemplo, para las casas de software es claro que podrían con la plataforma como servicio seguir haciendo el software como vienen haciéndolo, ¿no? Colocando toda la infraestructura allá. Pero también entiendo que los data centers están ofreciendo nuevos ambientes de programación, una manera distinta de hacer software. Entonces, quería que me contara sobre eso. Esto lo que decía es el costo para un data center del megabit por segundo por mes. Entonces a un data center pequeño le cuesta $95, mientras que a un data center grande le cuesta 13. De ahí el margen de ganancia que le queda para poder revender el servicio a un precio bastante razonable. La segunda pregunta, totalmente de acuerdo, porque es que cuando yo les decía que hay un problema de interoperabilidad también es por esto, es que la infraestructura cambió y nosotros estábamos acostumbrados a blades, digamos que hasta ahí íbamos, pero cuando la operación es esto, la infraestructura es esto, va a cambiar radicalmente las cosas. En particular, fíjate que este bombillo rojo se debe prender cuando pase algo razonablemente grave, porque si es un circuito que se dañó, pues no voy a cambiar todo el container. Eso implica que el software tiene que estar previsto para que haya fallos. Cuando uno habla de masificar las cosas, el impacto de nuestro lado, como desarrolladores de software, es que tenemos que contemplar que va a haber fallos, y va a haber fallos a una rata muy alta. La operación de un data center de estos justamente tiene que considerar qué va a pasar ante una rata de fallos alta. Es que los procesadores fallan, las memorias fallan, y cuando uno tiene millones de esas cosas, pues entonces empiezan a fallar muchísimas de esas cosas, y ese es el problema más complicado, y el software tiene que saberlo. El software tiene que ser capaz de escalar con esa flexibilidad que estaba mostrando que lo hace la infraestructura. Y el software y ese escalamiento implica que tiene que ser capaz de tener en cuenta que si hay fallos, el resultado se tiene que generar. Entonces sí, hay una nueva generación de lenguajes que está saliendo para responder a ese reto, y nos van a mover otra vez del Java tradicional, porque necesitamos contemplar una infraestructura que cambia dinámicamente.
Tenemos una oportunidad de una última pregunta. O café. O café. Bueno, primero que todo, gracias por la presentación porque me pareció excelente. O sea, yo no sé si es que yo venía muy perdido, pero me pareció espectacular. O sea, yo no sabía nada de eso. A ver, para poner un poco en contexto la pregunta, nosotros fuimos una de esas empresas que alguna vez soñó con el tema de los ASPs, si tú lo recuerdas, con los Application Service Providers. Entonces, de alguna manera, bueno, nosotros perdimos una cantidad infinita de dinero en esa experiencia. Bueno, fue una lección aprendida muy interesante. Pero independientemente del éxito que tuvimos, realmente jamás percibimos si Colombia realmente se montó o no se montó en el tema de los ASPs. O sea, un poco como que nuestra percepción, de pronto por esta ignorancia que comento, fue que como que el tema de los ASPs nos pasó de largo. No sé cómo estemos con el grid computing, o sea, no sé si Colombia alguna vez comercialmente llegó o ha madurado el tema del grid computing, y no sé qué podamos esperar ahora con el cloud computing. O sea, esas son las que nos van a pasar por encima y no las vamos a cachar, de acuerdo a tu visión del panorama, o consideras que hay alguna manera de posicionar esto en términos de negocios. O sea, yo entiendo que los ambientes académicos, muchas veces por ser académicos, aprovechan muy bien las oportunidades que hay, pero cuando llegamos al mundo comercial, o sea, cuando yo voy donde mi cliente, que puede ser un oleoducto, que puede ser un proveedor de servicios de la industria del acero o algo así, ¿ese tipo de empresas sí van a llegar a cosechar beneficios de estas tecnologías? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y creo que lo que cambió con respecto a aquella época en que salimos a hacer ASP muy ilusionados, es que la tecnología no estaba lista. Creo que fuimos más allá de nuestras pretensiones sobre lo que podía hacer la tecnología. Realmente no teníamos estos elementos, y es que no teníamos tanta capacidad de procesamiento commodity disponible, y no teníamos las redes disponibles para hacerlo. Era muy costoso en aquella época tratar de ofrecer un servicio a través de la red, porque la red era muy costosa, tenía una capacidad muy baja. Entonces yo por eso basé mi historia acá sobre estos dos hechos. Realmente creo que hoy sí estamos listos. Y ciertamente en Colombia lo de GRID lo estamos aprovechando las universidades, estamos montando nuestro proyecto porque se vuelve un requisito para poder hacer investigación, ya no se vuelve una opción. No es una cosa que usted quiere o no quiere tener, pero se queda muy ciertamente ligado a ese ámbito de investigación en grid computing, porque le hace falta esta gente de acá que es clave, estos de acá que van a entrar con un modelo en donde pueden pagar su cosa. Bueno, este que no paga no, pero el que paga tiene derecho a participar en esto. Y entonces sí tenemos la posibilidad de crear todo un mercado alrededor de eso, y la prueba de que esta no se nos pasa de lado, la tendrás en estos 3 días. Vas a ver, pues tienes proveedores acá reafirmando el compromiso con el tema de cloud, y que saben que si no están dentro del tema, lo que va a pasar es del lado de la compañía de ellos. Y además vas a tener experiencias concretas. Y solamente tenemos una pequeña muestra, pero en este año lo que ha mojado prensa el tema, porque Avianca se subió, porque el SENA tiene 350,000 usuarios, porque hemos hecho pilotos con ProDesport, porque hemos hecho, muestra que no está. Además que creo que no solamente porque nos sea una buena idea, sino porque es que realmente las oportunidades que brinda para la competitividad, que es un tema estratégico, pues son muchas. Bueno, muchas gracias, Harold Castro, por la conferencia. Gracias. Tiene un título de maestría en la Universidad de los Andes. Tiene un Master in Engineering with University Honors de Carnegie Mellon University. En su trayectoria profesional tiene más de 10 años de experiencia en el área de seguridad, especialmente en temas relacionados con criptografía y criptoanálisis. Fue el diseñador de CryptoVault, un criptosistema ampliamente en uso en el sector financiero colombiano. En su trayectoria académica, creó y dirigió durante varias promociones la especialización en seguridad de la información de la Universidad de los Andes, y actualmente se desempeña como consultor de la empresa Cybertech. Milton, muchas gracias por tu participación y provecho para todos los participantes. Bueno, muchas gracias, Yesid. Muy buenos días. Hoy en esta charla vamos a hablar de algunos de los aspectos más relevantes de Cloud Computing. Quise arrancar esta charla con este primer dibujo que encontré en Internet, que no hice yo, que encontré en Internet, pero que básicamente
muestra lo que posiblemente todos ustedes están pensando acerca de cloud computing. Es decir, que ustedes están trabajando tranquilamente y no se dan cuenta que la nube está dejando caer información, dejando caer bits de información. Esta es una visión muy generalizada, es una visión muy orientada, digamos, por el mercadeo que uno ve hoy en día, pero en realidad es una visión que dista bastante de la realidad. Entonces, esta charla básicamente lo que quiero es presentarles algunas de las ideas que están de respecto de los aspectos que están detrás de los aspectos de seguridad en cloud computing y como una perspectiva crítica, qué cosas debería uno ponerle mucha atención. ¿Ok? Inicialmente, ¿qué cambia con cloud computing? Con cloud computing cambian estos elementos respecto a la computación tradicional. Algunos son obvios, algunos no tanto. Las fronteras ahora no son claras. Más adelante hablaremos de qué se trata esto, que las fronteras ahora no son claras, pero uno intuitivamente como que entiende de qué se trata que las fronteras no sean claras, porque es que antes, pues sí, antes uno tenía su data center bien cerradito, pues la frontera del data center era la puerta de seguridad, ¿no? El otro elemento es la separación de datos ahora es únicamente lógica, ya veremos en qué consiste. La dependencia de la red es mayor, pues por supuesto. La exposición de las aplicaciones se incrementa. Y finalmente, el modelo de governance cambia. Esta es básicamente la charla. De esta charla se va a enfocar en esos elementos. Y vamos a estar explicando cada uno de esos elementos en detalle, finalizando con el último, que tiene que ver con estándares, y especialmente qué hace falta en cloud computing. ¿Ok?